Por un lado está el humor, el inglés hablado por los negros, que es no solo inteligible para la mayor parte de la población, para casi toda la población, sino que es imitado y pasa al lenguaje común, ese inglés que a veces puede ser jergal, y si procede de un ambiente delictivo, clandestino, puede ser que en un primer momento interese a sus hablantes que no se haga entender, pero al final se acaba entendiendo y pasa al lenguaje cotidiano, como todos los lenguajes jergales, como todas las germanías. Todo el mundo sabe lo que es ir a la trena o ir al trullo, porque pasa al lenguaje común. Eso, por un lado, podría ser un glosario que acompañara este volumen. Por el otro están las lenguas originalmente habladas por los negros, que lamentablemente se han perdido, porque la cultura negra vayamos solo a Nueva York, que es de donde parte Spalding, aunque ya hemos visto que quien le hace el prólogo está en Texas. Vayamos solo a Nueva York. Es claro que los negros que hay en Nueva York han llegado, en su inmensa mayoría, como han llegado, en barcos, secuestrados, movidos a latigazos. En los barcos los obligaban a bailar, los obligaban a danzar, tenían que tener esa conservación del folclore obligada, pero naturalmente su lengua no les servía de nada, les obligaban a aprender inglés, y por supuesto que su cultura y su lengua se fue perdiendo, hasta el punto, se hizo tal violencia contra los negros, hasta el punto de que este volumen, que por cierto es irónicamente blanco, hasta el punto de que este volumen, a diferencia de los demás, que compendian, que compendian el humor de una península, el humor de una isla. Esto compendia el humor de todo un continente trasplantado a Estados Unidos por la fuerza, con la pérdida de sus costumbres, religión, lengua, etc. Los judíos llegaron a Nueva York también mayoritariamente por la fuerza, en general, empujados, impulsados por las persecuciones en el Imperio ruso. Pero la fuerza se les hacía en su lugar de origen, no en su lugar de llegada. El pueblo negro que hay en Nueva York y en Estados Unidos en general fue empujado por la fuerza de los rayezuelos locales que los vendían a los esclavistas, y fue llevado por la fuerza también a un destino en el que también se le hizo fuerza. Así que es el volumen quizá más... es un volumen completamente diferente a todos los anteriores, porque en todos los anteriores se pueden rastrear las fuentes europeas, por supuesto en el volumen del humor irlandés, porque es algo muy localizado, muy definido, que viene de la isla de Irlanda. El humor judío viene, ya hemos visto, Los hombres sabios de Geum, viene de Polonia, de Lituania, viene de ese mundo askenazí, ese mundo de los judíos askenazitas. Hay muy poco, ya lo digo, casi nada de los judíos en España o de los judíos en Oriente. Es todo humor askenazí, que es el componente mayoritario de la población judía en Nueva York. Pero vamos, que incluso una diáspora también hecha por la fuerza, desde tiempos de Tito, un pueblo que ha tenido que salir huyendo y ser prófugo, incluso ese pueblo judío es mucho más localizable en sus fuentes, a pesar de que no las dé, que el pueblo negro, porque en la Enciclopedia del Humor Judío se hace referencia a Polonia, a Alemania, pero el humor negro ha perdido completamente sus raíces y hace falta una investigación verdaderamente ardua y muy difícil para llegar a identificarlos, a diferencia del folclore, a diferencia de la tradición literaria oral, de lo que podría ser el humor negro. El humor negro no en el sentido de Antajo de Porretón, sino el folclore humorístico negro, hecho por los negros,
en Iberoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, en las islas del Caribe, porque allí sí que es mucho más fácil encontrar vocablos de lenguas concretas, de lenguas definidas. En cambio, en el folclore negro es muchísimo más difícil. Este volumen, a pesar de tenerlo más difícil, contiene muchos más ensayos, muchísimas más notas históricas. Por ejemplo, aquí lo abro por casualidad y se me abre por una biografía del gran escritor Frederick Douglass. Y tiene muchísima más música. A diferencia de la Enciclopedia Judaica, este volumen contiene partituras y obras de autores con nombre, a diferencia de la Enciclopedia Judaica, que era casi todo chiste anónimo. Aquí hay una antología literaria, por ejemplo de Sandra Haggerty, es una antología literaria de autores negros, de literatura negra, con lo cual, a pesar de tenerlo mucho más difícil, este libro tiene ya una orientación mucho más académica. Y vemos que esto está mejorando, a pesar de que la Enciclopedia Judaica, entre los hebreos, entre los judíos, suscita verdadero entusiasmo. A pesar de que en el contenido podríamos considerar que hay cosas que, para el juicio de hoy, no de los judíos, sino de los PC, de los políticamente correctos, hay cosas espantosas, hay unos chistes sobre el antisemitismo en el Tercer Reich. Por ejemplo, un chiste que en aquel tiempo parecería terrible pero inocente, sobre el judío que se hace pasar por el judío que durante el Tercer Reich se hace, no encuentra trabajo, y el único trabajo que encuentra es de alimentar a los leones. Es como alimento, como comida para los leones, y va al circo donde tiene que comérselo el león, pero el león resulta ser otro judío porque no es el único judío desempleado en el Tercer Reich. Hay cosas que hoy serían impublicables, pero que ya digo que los lectores judíos, incluso los institucionales, como el director del Colegio Hebreo de Glasgow, lo han visto como un modelo literario, como un modelo de obra sobre la cultura humorística judía. Ignoro plenamente, porque este libro es nuevo, no ha tenido ningún poseedor anterior. Esto es una reedición de 1990, el original es de 1972. Ignoro cómo lo han recibido los negros, pero claro, es que decir los negros es perpetuar esa confusión, esa trituración a la que los sometieron los esclavistas. Pero lamentablemente es así, toda la cultura negra está mezclada, y lo único que tienen en común de manera plenamente superficial y relativa es el color de la piel. Muy pocos, nadie se puede sentir vinculado con una tribu, con un país, si no es después de un farragoso, complejo y difícil estudio histórico. Yo he visto hace poco a Samuel L. Jackson en un documental creo que era Samuel L. Jackson, en un documental sobre el camino de los esclavos desde África hasta Estados Unidos. Y bueno, pero naturalmente eso es un trabajo histórico, un trabajo de ciencia histórica dificilísimo, pero al final lograron ver cuál era su tribu originalmente, el área geográfica a la que estaba vinculada, su familia, y pues se presentó allí en África con el documental, vio las tradiciones, las ceremonias religiosas, el régimen político, porque claro, había un rey, uno de estos reyes que el Estado republicano admite como figuras de autoridad. Para él todo eso era un descubrimiento. Esa cultura le había sido completamente arrebatada y le era plenamente desconocida. Lo que sabe, creo que es Samuel L. Jackson, lo que sabe Samuel L. Jackson y otros muchísimos afroamericanos es que es negro, y ya está.
y ya está, y puede saber una historia familiar, mi madre, puede llegar incluso hasta el momento en el que su familia fue esclavizada o fue liberada, pero toda esa cultura les ha sido arrebatada. Lo que hay aquí es cultura de los negros en Estados Unidos, en la que naturalmente puede haber, por supuesto puede haber reminiscencias, puede haber en un estrato verdaderamente arqueológico y subterráneo, antiguos motivos del folclore africano, pero en general yo creo que va a ser más fácil encontrar elementos del folclore universal, como la relación que hay entre los chistes de los hombres sabios de Geum y los chistes de Lepe, que en materia verdaderamente autóctona y rastreable, como específicamente africana. Es un libro de humor, pero que florece, que parte de una situación desde luego trágica, eminentemente trágica, pero vamos, al igual que en la enciclopedia del humor judío está el Holocausto. Y no solo el último holocausto, sino todas las persecuciones desde Tito y toda la historia bíblica, que tampoco es un libro infantil. Si nos vamos al humor irlandés, pues tampoco está exento de un ambiente trágico del que haya nacido este folclore humorístico, porque los irlandeses han aguantado la opresión inglesa y han aguantado la exclusión de los estudios y grandes hambrunas que han llevado a Swift a esa demostración de humor, a ese ejemplo preclaro y casi arquetípico del humor negro, no en el sentido, no en este sentido, sino en el de Breton, que es una modesta proposición. Es una modesta proposición para aliviar las cargas que los padres en Irlanda tienen con sus hijos, proponiendo que se los coman. Así que tampoco esto es un mundo verde y lleno de arcoíris y de enanos saltarines. También la historia irlandesa tiene una tragedia a sus espaldas, y de hecho el nuevo humor irlandés, que podríamos considerar cifrado en la figura de Frank McCourt, hace completa y plena ostentación, cotidiana y frecuente ostentación, de esas marcas indelebles dejadas por los sufrimientos de la opresión material, de la pobreza, y de la opresión ideológica. La opresión ideológica tanto por parte de los, por así decirlo, invasores ingleses, como por parte de la jerarquía católica, que ha sido siempre en Irlanda más papista que el Papa y ha oprimido las vidas de sus ciudadanos. Así que podemos decir que sí, también este libro colorista y ameno, como, bueno, colorista es de manera relativa, aunque es, claro, colorista por suma de todos los colores, este volumen del humor negro, Bueno, pues este es muchísimo más académico aún que el del humor negro, porque casi todo lo que aparece aquí tiene su autor. Se me ha abierto por De Valera. Casi todo el personaje más odiado por Frank McCourt. Casi todo lo que aparece aquí es literario. Ahora ya lo que tenemos es una obra eminentemente literaria. Bueno, leo lo que dice la sobrecubierta. En 1969 publicó su Enciclopedia del Humor Judío, 1972 Enciclopedia del Folclore y el Humor Negro, que fue seguido inmediatamente por un tesoro de trovas del humor judío americano. Pero vamos, eso es eminentemente lo que estaba en la Enciclopedia del Humor Judío, el humor judío en América, en Nueva York. Pero bueno, eso es una antología literaria de autores judíos americanos en verso. En el presente, Spalding está profundamente enfrascado en el trabajo en su Enciclopedia del Folclore y el Humor Italiano. El paso intermedio, por tanto, es esta enciclopedia, este tesoro, Tales of the Irish, que fue republicado como
un tesoro del humor y del folclore irlandés que, bueno, lo voy a desnudar, y aquí sí, consecuentemente, de una manera mucho más inteligible, el libro es verde. Se refiere a la isla Esmeralda, es el verde, el color de San Patricio, el color de este libro. En la solapa se nos confirma lo que acabo de decir, de que esto es eminentemente una antología literaria, y están Yeats, Moore, Shaw, Sean O'Fallon, Brendan Behan, Oliver Goldsmith, o sea, son clásicos verdaderamente, que escriben la mayoría de ellos en inglés. Oscar Wilde, Raymond de Valera y los americano-irlandeses. John O'Hara, Scott Fitzgerald, John Barrymore, Pat O'Brien, Al Smith, John Fitzgerald Kennedy. Bueno, la mayoría de ellos escriben en inglés. Sin embargo, hay mucho irlandés, hay mucho gaélico irlandés, y al final, como en casi todos sus libros, salvo en el que lamentablemente no es posible por las trágicas razones a las que me he referido, hay un glosario de gaélico y de anglo-irlandés, es decir, está lo que esperaríamos del libro de folclore negro. El inglés hablado por los negros, eso no está, podría estar, pero ya digo que eso es algo bastante de dominio público, porque la cultura negra tiene mucho predicamento y hay muchos que quieren imitarlos. De hecho, podemos decir que así como en los años 60 todo el mundo quería imitar a los chicos con pantalones pitillo y a las chicas del Soho, que van circulando por el metro de Londres, a los hippies con el pelo largo, eso en los años 60, podemos decir que en los años 90, no sé si podemos irnos a los 80, 90, sí, cuando esa cultura hippie en los 70 se ve sustituida, yo diría que entre los 80 y nuestros días, todos los jóvenes de todo el mundo, y quizá especialmente en los países árabes, quieren imitar a los negros de Nueva York, a las bandas de negros, a las bandas juveniles de negros de Nueva York, como mucho a los puertorriqueños, e imitarles sus cadenas de oro, eso de ir en chándal. Es la estética. Todo el mundo quiere ser negro en lo estético. En lo demás seguramente no, pero uno va a un país árabe y se encuentra a la juventud con sus cadenas de oro, con sus pendientes como si fueran negros. Uno va a Sevilla, a las 3000 viviendas y lo que llaman canis, de canijo, ¿verdad? Su aspiración es vestir como negros de los años 80 y ya, claro, consagrando esa estética en los años 90 con el hip hop, con el rap. Así que digamos que la cultura negra, precisamente por estar tan diluida y hacerse tan difícil reconocer sus orígenes, está mucho más extendida y es mucho más popular que la cultura irlandesa y anglo-irlandesa. Entonces hay un glosario de gaélico y de palabras y fraseología. Hay un glosario de palabras y fraseología gaélicas y anglo-irlandesas, entre las cuales, por cierto, está una expresión por la que se criticó mucho a Clint Eastwood en su película Million Dollar Baby, la chica del $1.000.000. Llegó a poner por escrito en los elementos del decorado una expresión que es importantísima en la película y que quizás, si yo digo lo que significa, voy a fastidiar la película a algunos espectadores, pero no, si supieran irlandés se les estropearía igualmente. La ignorancia nunca es mala. Bueno, quien no quiera saber lo que significa hasta el final de la película, que no lo vea. Pero el caso es que se criticó a Clint Eastwood, que estaba basándose en un cuento donde no lo he leído, pero supongo que esto aparecerá, y en el cuento aparecerá de la misma manera que aparece en la película, con lo cual, si por un lado Clint Eastwood recibió alabanzas
por poner de moda el gaélico, por poner de moda el irlandés en Estados Unidos, porque en Irlanda de Valera lo intentó introducir a trompicones y a mojicones, como hace ver Frank McCourt. Por un lado, alabaron los nacionalistas irlandeses a Clint Eastwood porque se hablaba gaélico en su película. Por el otro, se lo criticó muchísimo porque esa frase que era tan importante en la película, según ellos, estaba mal escrita. Y que, vaya hombre, para una vez que aparece el gaélico en Estados Unidos, claro, yo digo gaélico, yo normalmente llamo gaélico al escocés y al gaélico irlandés lo llamo irlandés. Lo que pasa es que, bueno, de todas maneras, hay una inmigración en la Edad Media y hay una nutrición entre escoceses y una nutrición poblacional entre escoceses e irlandeses clarísima que, bueno, viene a ser lo mismo. Pero vamos, llamémoslo gaélico. Es apropiado llamar al irlandés también gaélico. Bueno, claro, porque el goidélico es otra cosa. Llamémoslo gaélico. Bueno, pues decían eso, que para una vez que sale el gaélico está mal escrito. Pero es que claro, es el gaélico hablado en Estados Unidos, al igual que el holandés hablado en Estados Unidos por las comunidades, por los... pronunciado en inglés, los Amish. Los Amish hablan un holandés, pero que no es el holandés que se habla en los Países Bajos, es el holandés de los irlandeses, de los holandeses en Estados Unidos, y también hay muchas comunidades en Argentina gaélicas, hay muchas comunidades gaélicas en Argentina que naturalmente tendrán sus diferencias y sus divergencias con el irlandés oficial que implantó de Valera. Bueno, pues aquí hay una pequeña explicación y una manera de tranquilizar a estos hipercríticos. Viene la voz macushla y se explica que viene del antiguo irlandés, de la forma antigua irlandesa moquishle, y significa, bueno, my darling, y pide ver a cushla. Es decir, que hay que ser mucho más sutiles en la lengua, porque existe la forma macushla, que viene de moquishle. O sea, que no es que esté mal escrito, es que es, digamos, una especie de anglo-irlandés, es una evolución propia, es una especie de, claro, de dialecto, de lengua propia de los irlandeses en Estados Unidos. Bueno, es un glosario muy rico y muy interesante, obra del propio Spalding. Con lo cual, vale, esto quizá me resuelve una duda. Si para el glosario yiddish y hebraico, sobre todo yiddish, necesito ayuda y no lo necesita para el glosario irlandés, pues entiendo que Spalding ha de ser irlandés. Negro no es, eso ya lo sabemos. Y bueno, italiano tampoco. Y si sabe el irlandés suficiente como para hacer estas precisiones, pues entendemos que ha de ser irlandés. No tiene nada de raro que sepa tanto de cultura judía, porque en el mundo del arte, especialmente de la música, del teatro, del vodevil, los judíos, los negros y los italianos y los irlandeses, también los judíos y los irlandeses también tienen una gran connivencia en el mundo del crimen. Pero bueno, en el mundo del intelecto, del arte, de la belleza, muchas veces encontramos que los productores de una película de negros o de una serie de negros en la que todos son negros son judíos, quienes escriben las canciones de una cantante negra de jazz es judío, así sucesivamente. En el mundo de la creación, del intelecto, de esas revistas de música, en ese mundo de la música al que tan vinculado estuvo Spalding, hay ese escucharse unos a otros, así que no tiene nada de extraño que un irlandés sepa tanto de la cultura judía y haya empezado por hablar de ella y sepa tanto de la cultura negra y haya seguido hablando de ella y llegue a la suya propia, quizá que será la irlandesa, pero vamos, no estoy seguro, más que por este dato de que el glosario lo escribe él. Naturalmente hay prefacio y hay prólogo, pero el prefacio
también lo escribe él. Hay muchos ensayos intercalados firmados por HDS, Henry Daniel Spalding. Y sí, el prólogo está firmado por HDS. Digamos que este es su libro más personal, en el que ha trabajado él de manera más particular, quizá más documentado, con más autores literarios, es más una antología literaria, y probablemente sea un indicio de que Spalding era irlandés y que, según los guerreros y paladines de la cultura identitaria, este sería el único libro que tenía derecho a escribir, con lo cual no entraré en saber si está estimado o no por el público, que no lo sé, porque este libro también es demasiado nuevo como para tener testimonio de sus lectores anteriores, pero digamos que está absuelto, exculpado y perdonado, porque puede ser que... Bueno, de hecho es que aquí hay más datos. Y no, tampoco nos sacan del ayuno. Bueno, digamos, nos pone al día sobre lo que está haciendo Spalding en este momento. Ahora vive en Northridge, en California. Ya digo que era en Tarzana, o sea, en Northridge, pero en Tarzana. Luego cambiado de casa algunas veces. Dice, donde continúa construyendo su colección de humor, de humor folclórico y folclore. Y ya lo digo, que esto sería interesantísimo, saber dónde ha parado esa biblioteca. Añadiendo, sí, efectivamente, añadiendo notas, trabajaba con notas. Se nos indica también que para su relajo, para su descanso, tiene un jardín orgánico, tiene un jardín, con lo cual, vale, si había posibilidades de que lo cuida con su mujer, Bert, bueno, que si había alguna posibilidad de condenarlo por sus libros anteriores, la enciclopedia judía, la enciclopedia negra, que ya eso de negro para algunos sería ofensivo, porque muchos dicen de color sin saber que eso es infinitamente más ofensivo que negro. Que al menos los negros hispanohablantes prefieren ser negros, porque en España, a diferencia de en Estados Unidos, no hay una palabra denigrante, no hay una palabra denigratoria para los negros. Negro no tiene un valor negativo, y en cambio de color es un circunloquio extraño que parece implicar que ser negro es algo malo y que hay que ocultarlo. La mayoría de los negros hispanohablantes prefieren ser negros a ser de color, porque en España negro no es... bueno, en Argentina sí, pero como metáfora. Y nosotros no tenemos una palabra denigratoria, y por eso para traducir las famosas palabras con N de las películas norteamericanas, los traductores se han visto siempre con una dificultad enorme y han llegado a una convención, que es usar una palabra que no existe en el uso cotidiano español, porque los españoles no tienen palabras racistas para los negros. En cambio, me preguntó una profesora sueca qué palabras denigratorias teníamos para gitano, como las había en otros países. Y yo les dije que ninguna. ¿Pero cómo es posible? Y recordé, bueno, pues recuerde usted ese chiste, ese chiste de los Monty Python, del concurso de términos racistas y xenófobos y denigratorios de diferentes etnias. Recuerde que el concurso para encontrar el insulto, el peor insulto, el insulto más descarnado, como los belgas, es decir que no se encuentra nada más denigratorio que la propia palabra de belgas. No hay nada más ofensivo que belga. Pues quizá eso esté en el origen de que no haya denigratorios para los gitanos, porque el etnónimo habitual y no marcado es también un insulto. Y de hecho en la Real Academia gitano aparece como un insulto. Pero sin embargo, negro, aparte de en Argentina, que se aplica a los que no son negros, es un insulto pero se aplica a los que no son negros, en España negro no tiene ninguna carga negativa, seguramente porque no hemos tenido suficiente convivencia y no ha dado ocasión para que haya envidia o algún tipo de, bueno, enemistad social.
Nosotros no tenemos ningún denigratorio contra los negros, de modo que, bueno, no, o sea, en el ámbito general, no. Hay que irse a covachas muy racistas, muy marginales y clandestinas ellas mismas, como para encontrar